Hola a todos, vamos a hablar del decálogo del paciente con enfermedad vascular aguda que tiene riesgo extremo, bajo el epígrafe de Objetivo 40. Mi nombre es Lorenzo Fácila y represento a un grupo de expertos de la Sociedad Valenciana de Cardiología que junto con Laboratorios Novartis nos reunimos para definir este paciente en primer lugar que es de riesgo extremo y luego comentar una serie de principios o decálogo que iremos abordando en las próximas diapositivas. En primer lugar, el paciente de riesgo extremo es aquel que ha presentado dos episodios cardiovasculares agudos, definidos como un ictus o un infarto en los últimos años, o aquel paciente que ha presentado un episodio vascular agudo y que además tiene hipercolesterolemia familiar, o un paciente que tiene un episodio cardiovascular agudo en un paciente con enfermedad multivaso, o bien aquel paciente que tiene enfermedad polivascular o una lipoproteína muy elevada, por encima de 180 miligramos decilitro, o una diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución que además presenta una enfermedad vascular aguda, o un paciente con enfermedad vascular aguda y enfermedad renal crónica estadio 3B o mayor. Y esto es lo que define el riesgo extremo, y para este paciente está dedicado el siguiente decálogo que después de una serie de reuniones nos decidimos o determinamos que es importante para este paciente. El primer punto del decálogo es que es muy importante detectar y documentar en el informe del alta de ese episodio cardiovascular agudo si el paciente presenta riesgo extremo. Y eso tiene que estar definido dentro del diagnóstico. Por otro lado, además, hay que documentarlo en todos los sistemas de información de la historia clínica del paciente. También un tercer punto muy importante: el paciente con riesgo extremo, nuestro objetivo de LDL va a ser por debajo de 40 miligramos por decilitro. Y nos hemos planteado incluso que no es tolerable que un paciente con riesgo extremo presente un LDL por encima de 70 miligramos de decilitro. Objetivo menos de 40 y sería una línea roja que ese paciente estuviera por encima de 70. Y siempre, y es muy importante, definir los objetivos preventivos globales, claros, no solo del colesterol, sino del resto de factores de riesgo desde el inicio y registrarlo en la historia clínica. El sexto mandamiento, el sexto parte del decálogo es que un paciente con riesgo extremo que no lleve estatinas de alta potencia y tenga un LDL por encima de 130, no perdamos el tiempo y, aparte de la estatina de alta potencia o la terapia oral para que se decida para bajar el colesterol, también debemos en ese paciente utilizar las terapias dirigidas al PCSK9, es decir, un paciente con riesgo extremo que no esté en tratamiento con estatinas de alta potencia y que presente un LDL por encima de 130, no perdamos el tiempo y utilicemos las herramientas más potentes que tenemos en este momento. Además, si el paciente con una estatina de alta intensidad tiene un LDL por encima de 70, pues, y además tiene riesgo extremo, como hemos comentado antes, probablemente el objetivo, que va a ser menos de 40, no lo vamos a conseguir, aunque intentemos combinar otras terapéuticas orales, y por tanto también en ese paciente recomendamos una terapia dirigida para el PCSK9. Por supuesto, hay que programar, al igual que el resto de pacientes con enfermedad cardiovascular, pero sobre todo el paciente con riesgo extremo, analítica cada 4 o 6 semanas, es lo que dice el punto 8, y es muy importante valorar los niveles de LDL descontando el efecto que podría hacer otros fármacos, no solo las estatinas, como por ejemplo el ezetimibe o el ácido bempedoico, para evitar esa zona gris de financiación. Y para eso podemos utilizar una calculadora que la podéis descargar, o la podéis llegar a utilizarla a través del código QR que os ofrecemos. Y por último, y aunque no es menos importante, garantizar la participación activa de todos los actores que tratamos la enfermedad cardiovascular, desde el médico de atención primaria como el resto de especialidades, sin olvidar a enfermería. Muchas gracias.